en el 105.9. Estamos transmitiendo también por la internet en el www.encuentrofm.cl. Les habla el pastor Andrés Aravena Campo y les da un cordial saludo en esta mañana, día 22 de marzo. En vivo y en directo estamos transmitiendo, pese a las circunstancias, pese a la situación que vivimos en nuestro país, también en el mundo entero. Por la fe de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos aquí trabajando para Él. Sabemos que Él tiene el control de la situación que pasa a nivel mundial, principalmente el control de su pueblo, de sus hijos. Así que estamos con mucha fe, mucho ánimo y solamente cumplir lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros somos la luz del mundo. En estos momentos de tanta oscuridad, de tanta incertidumbre, la iglesia de Cristo, los cristianos en sí, tenemos que ser una luz de esperanza, que Dios tiene el control de toda esta situación que pareciera muy difícil, pero Dios tiene el control. Les saluda, como les dije, el pastor Andrés Aravena, un cordial saludo. Y quiero iniciar esta mañana, estamos dando el segundo ciclo, el segundo video de este ciclo, entendiendo nuestra salvación. Creo que, mira, había orado, pensado en la semana para hacer una prédica para esta mañana, pero la verdad las cosas que, si bien es cierto, inicié ese estudio, esa prédica, pero creo que no hay mejor prédica que entender nuestra salvación. Entender que pese a las circunstancias de la vida, a toda esta circunstancia de todo nivel económica, social, política, cultural, también médica, todo, creo que nosotros, cuando digo que somos la sal, cuando el Señor dice que somos la sal del mundo, lo primero que tiene que entenderse como cristiano es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Creo que ha llegado el momento que nosotros podamos en alguna forma primero nutrirnos de la palabra, de su esperanza, de nuestra cobertura divina que tenemos en el Señor, y creo que eso fortalecerá a nuestro alrededor, a nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos, que nosotros estamos firmes en el Señor, que Él tiene el control de lo que pasa en este día. Quiero partir esta mañana haciendo una ilustración y para un poco entender lo que está pasando. Vemos nosotros mucho que la gente pregunta, a mí me han preguntado y preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? Pero no tenemos que movernos muy lejos ni mucho en el tiempo para saber lo que estaba sucediendo hace muy pocos días atrás, cuando el hombre se levantó y en su soberbia, en su prepotencia, se estaba olvidando de Dios y se creía autosuficiente. Hoy día no hay un poder económico. Mira, ayer murió un señor en España, que lamentable, pero fue el presidente del Club Deportivo Real Madrid, un multimillonario, que la verdad las cosas que esto que está sucediendo no tiene estrato social, no tiene apellido, no tiene edad, sino que verdaderamente es una situación que el tiempo, y pedir al Señor que nos debe la paciencia, la comprensión de entender. La ilustración que quiero compartir esta mañana y con quien quiero partir el tema de este programa es que en una carretera un señor viene y va en su vehículo y su vehículo queda en pana, queda detenido y no puede funcionar. Entonces este señor va solo y no entiende mucho de mecánica, no tiene las herramientas, la luz que había allí no era muy buena. Entonces el tipo tenía que llegar a un lugar y queda detenido, su auto queda roto y deja de funcionar
en medio de esta carretera donde no hay mucha ayuda que él pueda recurrir. Levanta él el capó del auto, lo mira, mueve cosas allí, revisa, y el auto aún sigue sin funcionar y se detiene por completo, siendo un auto de marca, nuevo, y este señor se empieza a desesperar, empieza a renegar contra el auto, contra las circunstancias de la vida. Al momento viene otro vehículo que, al verlo detenido, se detiene en y baja un señor y lo saluda y le pregunta y le dice qué es lo que le sucede, y él le explica que su auto, siendo un auto nuevo, siendo un auto de marca, no quiere funcionar. Le explica lo que él intentó hacer en el auto, ¿cierto?, en el motor del auto, y aún así el auto no se movía. Entonces este señor viene, se saca su chaqueta, su vestón, y pide un atornillador, una herramienta la más sencilla. Présteme un atornillador. Abre el motor y empieza a mirar y aprieta con el atornillador un tornillo, un tornillo, un pernito que está allí, lo aprieta, le gira allí, y no se demora más de 20 segundos, 30 segundos en apretar ese tornillo. Y le pide al chofer y le dice, intente de nuevo, dele partida al motor. Este señor se sube al volante, pone la llave de contacto, y el motor explota y anda. Hace la explosión normal y se pone en funcionamiento. Un asombro total para el señor este que estaba allí botado en la carretera. Entonces, ya con el motor en marcha, se baja y le dice, pero señor, le dice, yo llevo un par de minutos, un par de momentos acá con mi auto y no podía de verdad echarlo a andar. Entonces le dice, perfecto, le dice, ¿usted sabe quién yo soy? Yo soy Henry Ford. Henry Ford era el fabricante, el hombre que fabricó ayer veía un reportaje, cientos de vehículos, dio un salto muy grande a lo que es la industria automotriz en Estados Unidos, y él había fabricado ese auto, él lo conocía completamente y sabía que solamente apretando ese perno, el auto ya... Él tenía garantía que sus vehículos que él fabricaba eran de muy buena calidad, pero se había soltado era tan simple como dar una vuelta allí. ¿Por qué esta ilustración? Porque al igual que Henry Ford, que conocía su vehículo, conocía su creación, así es Dios. Así es Dios en este mundo, en este tiempo y en estas circunstancias por lo que se atraviesa la humanidad. Él sabe, Él creó todo perfecto, Él hizo todo en una forma armoniosa, perfecta, y Él es nuestro creador. Él es creador de todo el mundo. Quizás el virus que está atacando el mundo sea algo muy pequeño, pero muy mortal. Pero Dios es más poderoso que ese virus que ha derrotado la sociedad, la salud del ser humano, las grandes economías. Un virus que no se ve, no es superior a nuestro Dios. Y Dios tiene el control. Dios sabe cuándo va a apretar eso. Dios sabe qué es lo que necesita, qué está esperando en el hombre, que nosotros nos volvamos a Él. Y alguien preguntaba, ayer leía y alguien preguntaba, ¿dónde está Dios? Y escuché una respuesta muy, muy sabia. Y dice, ¿y dónde el ser humano en estos últimos tiempos había puesto a Dios? Nadie quiere saber de Dios. El hombre se ha vuelto autosuficiente, las religiones, todas han creado un Dios a su antojo. El hombre, los movimientos sociales, vimos cómo rompían las iglesias, cómo rompían y quemaban
la Biblia, cómo aprobaban leyes contra el aborto, por ejemplo, contra la creación humana, y la sociedad y la política mundial estaba en alguna forma quebrantando o queriendo romperle la mano a Dios. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de paciencia, estamos viviendo una época de la gracia de Dios, Dios es un Dios justo. Y para Dios lo bueno es bueno y lo malo es malo. No quiero decirte que todo lo que está sucediendo es un propósito de Dios, porque no tampoco quiero que se transforme en que esto es un castigo de Dios, nadie lo sabe. Pero la pregunta es que para nosotros los hombres, para estas circunstancias de la vida, nos preguntemos dónde habíamos puesto a Dios. Principalmente haciendo un análisis, mira, todos los países donde verdaderamente se han producido más muertes por esta situación del virus, en los países, mira, esto es digno de análisis, los países donde más idolatría, donde más corrupción, donde más aberración ha existido en este último tiempo a la creación de Dios. España aprobaba la ley del homosexualismo, Italia idólatra, donde estos países han aprobado la ley de aborto, ellos determinando quién vivía y quién no vivía. Y mira, otro detalle, si esto hay que reflexionar también en lo que está pasando, aparte de la fe, la paz que nos da el Señor, los países donde más ha muerto gente es donde se ha aprobado la ley del aborto. Las leyes usándolas para quitar vidas, para matar niños inocentes. Sin embargo, este virus al que menos ataca es a los niños. Y ha muerto mucha gente, pero en el índice, en la estadística, los que menos han muerto han sido los niños. Dios tiene el control. Nunca el hombre va a poder sobrepasar la voluntad y los designios de Dios. Para nosotros los cristianos es una luz de esperanza que ese Dios en el cual nosotros creemos es un Dios vivo, un Dios que no ha perdido el control, y para nosotros los hijos de Dios es mantener la prudencia, mantener la calma, ser prudentes en cumplir todas las normas de aseo, de cuidado, pero que nuestra fe sea rebustecida, que sea realzada nuestra fe, para que nosotros en estos tiempos seamos la luz del mundo. Un saludo cordial a la gente que nos está escuchando en este día, en esta mañana, y destacando también otro detalle. Hoy día, muchas iglesias, y no es aconsejable, hay países que ya han cerrado sus convivencias masivas, por lo tanto hay muchas iglesias que hoy día, mire, incluso hoy día la iglesia no se va a poder congregar. Las masas, se detuvo el deporte, se detuvo el mundo, una empresa que mueve millones y millones de dólares todos los días, se detuvo, todo se paró, Dios paró todo. La iglesia no es ajena, porque lo vimos en el ciclo, y no quiero tampoco aparecer como un profeta o hijo de profeta, no, estoy haciendo una reflexión de acuerdo a los análisis que hacemos nosotros, que el Señor nos muestra. El ciclo pasado nosotros hicimos un análisis de la crisis que había en la iglesia, y en una de esas la crisis teológica en la cual la iglesia se había desarrollado en el último tiempo. Entonces, mira, Dios, hasta su iglesia, digo su iglesia en el aspecto de físico, de edificio, también ha congelado esa congregación, esa asistencia, entendiendo que el cuerpo de Cristo y la verdadera iglesia de Cristo somos nosotros, sus hijos, los salvos, ¿cierto? Entonces muchas iglesias no van a poder abrir sus templos, y hoy día la radio, las redes sociales son
quizás el único medio donde nosotros podamos llevar un mensaje de paz y esperanza al pueblo de Dios. Nosotros estamos en una comuna, esta es una radio comunal, pero te digo la verdad de las cosas, que hoy día esto gana importancia para predicar el Evangelio. A través de la internet, a través de los videos, a través de YouTube, a través de las ondas radiales, nosotros y los siervos de Dios podemos dar una palabra de aliento, predicar el Evangelio, y solo Dios sabe. Por eso hoy día, por eso esta mañana, está acá el joven radiocontrolador, está el pastor gobernante de esta iglesia, hay gente trabajando en esta radio, yo vine para acá trabajando, porque mira la importancia de lo que es este trabajo en estos momentos. Una luz de esperanza, los programas que se van a desarrollar durante el día, durante la semana, está siendo la única fuente de alimentación para escuchar el Evangelio de Cristo. Así que damos un cordial saludo. Quizás esta mañana mucha gente más de lo normal está escuchando esta radio, muchas personas más de lo normal se están edificando a través de lo que son las redes sociales, y damos gracias a Dios por esta casa, por este lugar donde nosotros y muchos siervos más de Dios podemos predicar su evangelio. Vamos a hacer un corte musical de nuestra canción que nos identifica, Tu Escudo, y ya vamos a ir al tema, haciendo primeramente un repaso. La vez pasada hicimos una gran introducción y vamos a ver hoy día lo que es la vida eterna y lo que es el concepto y la importancia de conocer nuestra salvación. Así que escuchemos un poquito de música y ya vamos a nuestro tema de esta mañana. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen.
Bueno, vamos a seguir con nuestro segundo programa de esta serie, que es Entendiendo Nuestra Salvación. Es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de que enseñemos, de que analicemos qué significa ante los ojos de Dios, ante el concepto bíblico, ser salvo. Muchos cristianos, te digo la verdad de las cosas, que aún no saben, por años en la iglesia, no saben lo que significa ser salvo. Vamos a tomar más o menos unos 13 o 14, si Dios así lo quiere, semanas, videos, para entender nuestra salvación. Hay 95 cosas. 95 cosas que sucedieron el día que tú declaraste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. 95 cosas que te voy a presentar en los próximos programas que tienen un respaldo bíblico con respecto a qué significa ser salvo. Muchos cristianos en estos momentos y por mucho tiempo no entienden qué significa ser salvo. No entienden que aparte de la parte religiosa, lo que Dios nos promete en sus promesas de una cobertura especial divina para quien confiese al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dijo el Señor: yo soy la verdad y la vida, yo soy el único camino para ser salvo, para ser hijo de Dios, para ser heredero de todas las promesas que Dios promete a su pueblo, a su iglesia. Hay un solo camino, y ese camino no son las religiones. Voy a mostrarte, mira, tengo aquí en mi escritorio, acá en el escritorio, un pequeño resumen de los conceptos variados con que las religiones se refieren a lo que es la salvación. Pero ante los ojos de Dios, ante este libro sagrado llamado Biblia, ante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, existe un solo camino, y eso es Jesucristo. Y eso, a diferencia de lo que fue en el Antiguo Testamento, que era por el cumplimiento de la ley, en el antiguo pacto donde existía, Dios estableció, Dios también lo estableció, todo un sistema de sacrificio a través de ciertos animales, todo un espectro de sacerdocio, ¿cierto? Que ejercieron principalmente los levitas, el sumo sacerdote, los sacerdotes. Todo eso ocurrió para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, y en el Antiguo Pacto. Todo se cambia, todo se detiene, todo se transforma cuando viene el Señor Jesucristo, ese hombre, esa provisión divina anunciada ya por los profetas del Antiguo Testamento. Viene Él, Dios se hace hombre a través de su Hijo Jesucristo y establece una nueva forma para el hombre de arreglar nuestra posición con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice el libro de Romanos. La ley, todo lo que se ejerció en el Antiguo Testamento, principalmente respecto a la salvación, dos fundamentos. Uno, demostrar lo bueno y lo malo. La ley te demuestra lo bueno y lo malo. Segundo, demostrarle al hombre que su actuar, su vida, su esfuerzo no es suficiente para arreglar las cosas con Dios. Solamente viene a determinar que el hombre es incapaz, por cuenta propia, restablecer su relación con Dios.
Y Dios promete ya en el Antiguo Testamento una nueva provisión que es a través de, dice que Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y la obra redentora de Jesucristo cambia totalmente la situación, el espectro de la vida de la salvación. Punto 1. Ya no es solamente para el pueblo judío. Levanta a un hombre como Pablo y lo manda a predicar y lo manda a promover y a establecer su iglesia y a promover una salvación que ya no es por el cumplimiento de la ley, sino que es por fe a través de creer que su Hijo Jesucristo hace una obra perfecta para que el hombre sea salvo. Y levanta a este hombre, ni siquiera a sus apóstoles, levanta a Pablo, para que él le predique a los gentiles que la salvación del hombre a contar del nuevo pacto es solamente por fe. La ley nos sirve para darnos cuenta que somos pecadores, para distinguir lo bueno del malo, para distinguir la justicia de Dios, para distinguir la soberanía de Dios y hacernos entender que por nuestras obras, Efesios 2:9, por nada que nosotros hagamos vamos a restablecer nuestra relación con Dios, que es solamente a través de la obra, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y por la fe que tenemos en esa obra, nosotros podemos ser salvos. Vuelvo a insistir, ya no solamente para el pueblo judío, el pueblo hebreo, sino que ahora también para los gentiles. Y le determina en Gálatas 2:20, Pablo lo dice categóricamente, que es a través de predicar el Evangelio. Y el Evangelio, también lo hemos dicho, tiene un fundamento en que Jesucristo nació, murió por nuestros pecados, resucitó y un día volverá. Esos son los 4 fundamentos del Evangelio de Cristo. Y allí nosotros debemos centrar nuestra fe en la persona y la obra perfecta realizada por nuestro Señor Jesucristo, porque era el plan de Dios, una salvación solamente por fe. Muchos cristianos, muchos hermanos, en este periodo del nuevo pacto, muchas iglesias, muchas religiones, aún todavía promueven lo que es el antiguo pacto y el cumplimiento de la ley y la salvación por obra, y han distorsionado por completo el plan de Dios, que es a través de la fe. ¿Ya? Es eso lo que el Señor nos ha puesto en este ministerio de hacer estos estudios bíblicos, en que nosotros queremos, después de mucho tiempo, después de mucho leer, demostrarte 95 cosas con un respaldo bíblico de más o menos 400 pasajes bíblicos para decirte quién eres en Cristo Jesús. Te digo, eso va a cambiar tu concepto de ser salvo, de ser un hijo de Dios. Eso va a elevar completamente tu posición en Cristo frente a Dios. Eso va a cambiar tu visión con respecto a lo que es la vida eterna. Eso va a cambiar tu visión, tu esperanza en el presente y en el futuro, quién eres y dónde vas. Eso va a cambiar la visión de entender todas estas circunstancias actuales del mundo, que Dios tiene el poder para guardar a su pueblo y guardar a su iglesia. Nos va a cambiar la mentalidad de ser salvo y va a derrumbar muchos conceptos religiosos que han sostenido la vida de la iglesia. Las religiones, muchas religiones, vuelvo a insistir, te tengo acá un cuadrito
del concepto de la salvación que cada una, la iglesia ortodoxa, la luterana, la anglicana, las presbiterianas, las metodistas, los hermanos libres, los bautistas, las iglesias de Cristo, las adventistas, los pentecostales, tienen con respecto a la salvación. Y ojalá podamos leer y te voy a demostrar que por lo menos aquí tenemos 10, 11 conceptos distintos a lo que es la salvación del hombre. Pero lo que yo tengo que poner en la balanza es la religión y los conceptos establecidos por cada religión, estos distintos, o lo que me dice Dios a través de su libro, que es una sola obra, un solo Salvador y una sola salvación, un solo evangelio. Dios no tiene distintas alternativas, Dios tiene un solo camino. Dios es un solo Dios, una sola revelación, una sola salvación, un solo Hijo, una sola iglesia, una sola promesa para nosotros. Siendo cristiano, vamos a ahora entrar en entendiendo nuestra salvación. Siendo cristiano, siendo salva, la pregunta que corresponde hacernos es, ¿entendemos? Y te la hago yo esta mañana, ¿entiendes tu salvación? ¿Te han enseñado la doctrina de la salvación? ¿Tú conoces la doctrina de la soteriología? Y no quiero abusar, ni quiero complicarte, ni quiero en alguna forma vanagloriarme como teólogo de los conceptos de las distintas doctrinas. Pero te digo, si hay algo que entender, si hay algo que básicamente hay conceptos tan básicos que yo como profesor en teología te lo digo, punto uno, que cada cristiano debiera entender lo que es la Biblia. Porque allá está el espíritu y el corazón de Dios, bibliología. Lo que debiera entender es cada cristiano que llega a la iglesia es enseñarle los atributos de Dios. Cuando muchos cristianos hoy día en estos tiempos no conocen los atributos de Dios, están impacientes, están sufriendo y no tienen la seguridad de que Dios tiene el control de esta situación. Él es nuestro creador. Él, así como en la ilustración te decía, Henry Ford fabricó ese vehículo, Dios fabricó el mundo. Dios fabricó todo lo que hay en este mundo. Él es el creador, Él es el arquitecto, Él es el Dios soberano que nunca va a perder el control de lo que está en sus manos. ¿Te han enseñado la doctrina de la salvación? Es otro fundamento que cada cristiano en su iglesia, cada maestro, cada pastor, es esencial que a su iglesia que él congrega lo tenga muy seguro de lo que es la salvación. Aparte de toda esta vida activista, de que haga esto otro, vistas así, aparte de eso, lo fundamental de un siervo de Dios, de un pastor, es enseñar a su rebaño qué significa ser salvo. Es esencial que cada pastor, y esta es mi motivación, y esto es mi reflexión y mi invitación, a cada maestro, a cada pastor que Dios le haya dado ese bendito nombramiento de ser pastor y siervo de Dios, de enseñar la doctrina de la salvación. Y en el libro de Osea viene hoy día a la palestra sobre la mezcla. El Osea dice: por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. El pueblo de Dios, tu iglesia, pastor, tu congregación debe estar muy, pero muy firme en lo que es la doctrina bíblica, muy firme en lo que es la doctrina de la salvación, muy firme en el Evangelio de Cristo y muy firme en los tiempos escatológicos que ya se vienen. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Las iglesias y la crisis teológica que nosotros analizábamos en el ciclo pasado
fundamentan esta crisis en la falta de conocimiento por parte de los siervos de Dios y por ende en su congregación. Mucha gente tiene necesidad de Dios. Hoy día hay mucha necesidad de Dios. Pero existen consecuencias y verdades que están pasando a la iglesia y que nosotros no podemos dejar de mirar. Los que buscan a Dios se pierden, y gente que pasa por una iglesia y no quiere volver y no se conecta y no conocen al Dios que ellos buscan. Aún estando en la iglesia por muchos años, te puedo asegurar que aún todavía ellos no son salvos. Lamentablemente, lo más importante que Dios nos ha dado es su salvación, que no es sabida ni enseñada en la iglesia. Ya lo vimos, como te digo, en la crisis por la que atraviesa la iglesia, que por falta de conocimiento de los pastores, y que tiene como resultado que no saben ni conocen lo que significa la salvación, obviamente eso trae como consecuencia que su congregación hoy día no sabe lo que es la doctrina de la salvación. Siendo la salvación un hecho espiritual que viene por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Te lo he dicho y te lo estoy repitiendo anoche, hasta alta hora de la madrugada. Estoy estudiando lo que es cristología. Creo y reconozco humildemente y con cierta vergüenza que después de 20 años, habiendo estudiado muchas cosas, no había estudiado cristología. Estoy impresionado. Conocer a Cristo como maestro, como salvador, como padre, como hombre, como hijo, como judío, no conocemos nosotros a Cristo. Mal podemos predicar un evangelio si no conocemos al ejecutor, al que se llevó nuestros pecados en la cruz, al que nos redimió. Muchas gentes, muchos hermanos que por años están en la iglesia aún no saben qué es ser salvo. Las religiones han reemplazado este acto espiritual por obras y más obras que nunca logran el favor de Dios. Jeremías capítulo 31-33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, será el siguiente: pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ser salvo no tiene un documento, no tiene un documento, no como un pasaporte, como una cédula de identidad. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Un cristiano, un verdadero cristiano, conoce la ley de Dios para identificar lo bueno y de lo malo, pero coloca en nuestra mente entender quiénes somos a los ojos de Dios. Tú conoces quiénes son tus padres, tú conoces tu nacionalidad. Y si alguien a mí me preguntase en este momento de qué nacionalidad, te digo, no necesito ir a mis documentos y leer y buscar ahí para saber que yo soy chileno. Porque mi nombre, mi apellido, mi nacionalidad, mi estado civil, mi condición ante Dios, la tengo en mi corazón y en mi mente. A lo mismo, Jeremías 31-33 dice que ser salvo, ser cristiano, ser un hijo de Dios, no duda que está en la mente y en el corazón de cada individuo. Y yo no dudo que soy chileno, yo no dudo de quiénes son mis padres, yo no dudo
quién soy en Cristo Jesús, pero ya no enfrenta frente a las religiones cuando todavía se discuta si la salvación se pierde o no se pierde. 95 cosas, fundamentos bíblicos que te voy a dar en las próximas semanas para que tú, a través de la palabra de Dios, entiendas lo que ocurrió en el cielo, en tu vida, en tu mente y en tu corazón, cuando tú declaraste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Jeremías 31:33 dice que la realidad, nuestra situación tiene que estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si somos salvos o no somos salvos, tiene que estar en la mente y en tu corazón, porque Dios lo dijo, ahí está escrito. Si dudas, es que aún no eres salvo. Y en Hebreos 10:16 dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es nuestra posición en Cristo. Si tú crees, dice el Señor, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios tiene clarito quién es Él y cuál es su pueblo, cuál es su iglesia. Y dice, sigue Jeremías, capítulo 31-33, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Jeremías, estoy hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es una promesa para el hombre, para la mujer que declara a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y vamos a las iglesias y todavía nos están recalcando domingo por domingo que nosotros hemos cometido transgresiones. Y todavía no nos enseñan que nosotros fuimos declarados santos, justos y perfectos el día que le conocimos a nuestro Señor como Señor. Eso es lo que yo quiero enseñarte en esta ciclo. Eso es ser salvo, limpio de pecado. La salvación es el tema principal de todo el Evangelio. No hay otra doctrina más importante para el hombre, es saber cómo y por qué somos salvos. Las religiones han creado muchas formas y caminos y muchos dioses distintos. Y te lo repito, siendo y habiendo un solo Dios, una sola revelación, un solo sacrificio, una sola palabra, trae como consecuencia que hay una sola salvación. Las religiones han desviado, han puesto distintas formas de cómo ser salvo. Y dice el otro pasaje bíblico, Tito, capítulo 3, versículos 5 y 7, dice así, nos salvó no por obra de justicia. Tito dice, nos salvó no por obra de justicia, estoy hablando de los salvos, que nosotros hubiéramos hecho. Yo no estoy atacando las distintas religiones, solamente, queridos hermanos y hermanas, lo único que me he dado el trabajo, y doy gracias a Dios, que así como a muchos siervos de Dios, y para estos tiempos es tan importante este mensaje, de saber cuál es nuestra salvación, en qué consiste. Tito no está escrito en la semana pasada, Tito está escrito en muchos cientos de años y dice, nos salvó no por obras de justicia. ¿Viste? Ya empieza cuando te mandan a hacer obras. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o hagamos. Eso, hagamos, lo estoy poniendo. Pero dice Tito, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la regeneración que es en el Espíritu Santo. El día que tú le recibiste como tu Señor, tú fuiste regenerado, naciste de nuevo, y eso es lo que vamos a ver, y muchas otras cosas. El versículo 6, estoy leyendo Tito, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es, queridos hermanos, nuestra posición en Dios. Eso es la salvación. La salvación no se compra, no se logra por sí mismo, no es por obra, como dice Efesios 2:9. Se recibe solamente por gracia, como dice Efesios 2:8. Es un regalo por fe, y la fe es la confianza. Eso es nuestro sustento en el día de hoy. Es la confianza de que somos salvos. No es la duda, no es la incertidumbre, caso este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, se gana o se pierde. Porque cuando dice que es por gracia, es un regalo inmerecido que yo y tú hemos recibido por parte de Dios. La salvación es creer y ver. Jesús dijo: creed en mí y verás la gloria de Dios. Un salvo debe creer que Jesucristo hizo la obra perfecta, y verás, dice la promesa, y veremos la gloria de Dios. Las cosas espirituales no se disciernen ni se logran por las obras humanas. Las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Cuando tú fuiste declarado salvo, justos, perfectos, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, y a contar de ese momento las cosas espirituales no las disciernes tú. Eso que dice que te leía en Jeremías, cuando dice que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es un efecto espiritual, y eso se discierne en el Espíritu, y no hay hombre, no hay religión, no hay nadie que te lo pueda arrancar y sacar de esa promesa tan maravillosa que Dios ha puesto en el hombre, que un hombre cualquiera te venga a sacar, como vemos en este cuadro de las religiones, de ver la salvación en una forma distinta y humana. La salvación no es en la carne, queridos hermanos, la salvación no es en la carne, es en el Espíritu, es espiritual, es divina. Es divina. Por lo tanto, si está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto?, se revela en el plano espiritual. Cuando no hay conocimiento, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús declara su palabra de gran poder que envuelve la protección y el sustento eterno para siempre en el cristiano. A diferencia, cuando ha hablado del pan, Jesucristo habla del pan de vida, ahora del pan de vida ese que tenemos, a diferencia del maná en el Antiguo Testamento, que era día a día, ahora nosotros dice, no tendrá hambre jamás. La fe se sustenta en su palabra. Muchos cristianos no conocen su palabra, y al no conocer su palabra, a no recibir esta educación en su iglesia, vagan de rama en rama, y su fe no existe. Es una vida religiosa. Si no hay fe, y dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Juan capítulo, el pan de cielo, no es el maná ni el que compramos en la iglesia. El pan, Juan capítulo 6, versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, para que de él que come no muera.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa es la provisión, esa es palabra de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Él es el pan de vida. La palabra Jesús, a través de su palabra, vamos al Padre. A través de su palabra nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, creemos en todo ese plan de salvación y tenemos vida eterna. La vida eterna, lo vimos en el capítulo pasado, pero lo vamos a dejar pendiente como un repaso ya la próxima semana, cuando hoy día te quiero introducir en esta duda, en esta necesidad que tiene el mundo, que tiene la iglesia en estos tiempos, es que nuestra fortaleza está en nuestra fe, y nuestra fe está en la obra redentora de nuestro. Si tú le confesaste a Él, a tu Señor, como tu Señor y tu Salvador, no debes temer, no debes preocuparte, porque Dios tiene el control de su mundo, de su creación, y más aún de su iglesia y de sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros debemos tener paz en la tormenta. Ese es el mensaje, queridos hermanos, para esta mañana. Pese a las circunstancias, ¿cierto? Cuando Noé construyó el arca, él hizo una invitación, y los animales fueron más sensibles que el ser humano para entender esta invitación de Dios. Hoy día, cuando todo se derrumba, cuando se detiene el mundo, nuestra fe debe ser tan activa, debe ser tan viva, debe ser tan segura, que cuando tú la crees, la firmas en tu mente y en tu corazón, tú te vas a transformar en luz para tu familia, para tus vecinos, tus familiares. Y nosotros hoy día, en estos tiempos, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, esa que fue comprada a precio de sangre, es la luz del mundo en estos tiempos. Un virus no es más grande que nuestro Dios. Cuídate, ora, lee la palabra, aprovecha estos tiempos de reflexionar, aprovecha estos tiempos de leer su palabra, de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios, porque Dios detuvo al mundo para que le busquemos a Él. Debemos aprovechar este tiempo. Es una invitación, queridos hermanos. Busca a Dios, lee el Evangelio de Cristo, ahí está centrada. Dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y si nuestros pecados han sido pagados, si hemos sido reconciliados con Dios, si fuimos declarados santos, justos y perfectos, si aunque se terminara el mundo en este día, nosotros sabemos nuestro destino, que nosotros vamos a Dios. Queridos hermanos, me despido y si Dios quiere, el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana estaremos en tu programa La Obra de Gracia. Un feliz día domingo, reflexionando y buscando la presencia de Dios en sus vidas. No deje de leer la palabra de Dios. Me despido y los invito al domingo a las 10 de la mañana en tu programa La Obra de Gracia.